Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo vídeo y es que ya han salido pues o han terminado de hacer las estadísticas en mi reino de KVK y bueno, quería mostrarlas un poquito. Pero antes de empezar voy a mandar un saludo a Dero y a toda su banda del 2504 que hemos estado hablando por el juego y la verdad me ha caído bastante bien. Y bueno, ahora sí voy a pasar pues a mostrar un poco las estadísticas del KVK. Primero, pues decir, yo he estado en este KVK, que ya lo he estado anunciando un poquito. Hemos estado, pues, bueno, ahora mismo no cargan los reinos. Ahora, vale. Hemos estado, pues, había 4 reinos Imperium. El 210 antes también era Imperium, ahora sube, baja, sube. Y bueno, el 2489, que es el reino de Baba, el 2133 como reino Imperium y nosotros. También había 2 reinos muy fuertes, como son el 1188 y el 2525. Y si habéis estado siguiendo un poquito pues lo que son algún vídeo de guerra y demás, no se ha podido ganar el KVK. Este era el mapa que teníamos de lo que éramos los aliados, este de por aquí. Y bueno, íbamos con el 2489 y bueno, ya estamos prácticamente para terminar el KVK, estamos en zona 4, quedan 2 días y bueno, ahora voy a pasar, ya que ya mi reino ha terminado de hacer las estadísticas y demás, voy a pasar a mostraros lo que son las estadísticas que he conseguido yo este KVK. Y bueno, voy a empezar, pues bueno, por poneros por un título, por ponernos en contexto. Y bueno, ahora os voy a enseñar primero las que son del paso 4. Aquí, pues bueno, solamente hice 225 millones de kill points y maté muy poquitas tropas, que la verdad es algo que recomiendo. En las primeras guerras no matéis tropas con las cuentas principales, únicamente utilizar las cuentas granja para reforzar y demás, para poder seguir teniendo suficientes marchas en campo para poder apoyar al reino. Y bueno, aquí hice muy poco, la verdad, que el primer día no me pude conectar nada y luego los demás días estuve con fiebre, así que la verdad que no pude apenas pelear, hice bastante lo mínimo, así que bueno, no me gustó para nada cómo fue pues mi pelea ahí, pero bueno, no pude hacer mucho más, así que pues eso fue lo que hice. Aquí pongo pues lo que hice en la zona 6, que bueno, esta zona fue súper aburrida, básicamente no hubo pelea en el campo, todo era reforzar y básicamente estuve solo utilizando granjas. Nos pusieron, creo que fueron entre el reino del 2010 y el 1979, pusieron más de 50 fortalezas en esa zona y la verdad que fue súper aburrido. Veis que mi rango pues ha subido un poco, pero que los kill point han sido terriblemente malos. Eran, pues como digo, muy poca pelea en el campo, básicamente reforzar. También aquí estuve utilizando más bien mis granjas y bueno, llegué a hacer creo que 3 millones y pico de muertos en las granjas, que luego os le enseñaré un poco también. Y bueno, básicamente fue eso, más que utilizar la cuenta principal, fueron utilizar cuentas granjas. Yo aquí esperaba haberlo dado mucho más, haber hecho pues una puntuación bastante mejor, pero la verdad es que fue un poco aburrida y no me gustó nada. Y bueno, si ahora quito pues para poner y pongo las de Kingsland, aquí ya sí que hubo una diferencia pues bastante considerable. En Kingsland hice 640 millones de kill points y fue en muchísimo menos tiempo, la verdad. Aquí hubo muchísima pelea en el campo, reforzar, al principio solo podíamos utilizar pues cuentas principales, con lo cual pues bueno, también de ahí que mis muertos sean bastante más altos en esta zona. Y bueno, aquí la pelea me gustó mucho más, lo que pasa que luego ya después
cuando estábamos superados en número, que nos empezaron a atacar pues por todos los frentes, tanto el 210 como el 1525, el 1188, el 1133. La verdad que los TEDADES no eran muy positivos, empezaron a ser bastante malos, pero bueno, de ahí que luego cuando enseñe más o menos los recursos que he gastado, pues os pueda parecer que fue algo caro, pero bueno. Em, yo esperaba haber hecho pues, unos 400 millones de kilpos en todo el KVK, ya que bueno, es un KVK en el que ha habido muchísimas ballenas, que para ser free to play es bastante caro, digamos, y bueno, no está nada mal, yo creo. Ahora pues voy a pasaros a mostrar lo que son las estadísticas en conjunto. Voy a quitar pues ya lo que sería todo esto de por aquí y voy a poneros el total de las estadísticas. Y aquí pues como podéis estar viendo, el total de kill points que tuve al final del KVK pues fueron 1.017.000.000 de kill points. La verdad que está bastante bien. Con respecto al kill point que tenía que conseguir, yo creo que era bastante bajo, pero lo hemos superado muchísimo, casi un 400%. En cuanto a la pérdida de poder, empecé con 74 millones, terminé con 64 millones, mucho más no podía perder, si no, pues no tenía más tropas para pelear. Y en cuanto a las kills totales, he hecho un total de 54 millones con 7. En cuanto terminemos el KVK, que aún faltan unos pocos días después de la migración y demás, saldrá la retrospectiva del KVK y bueno, ahí miraremos también pues el número de kills totales, ¿no? A ver si son o si no son exactamente iguales que las que pues se ponen en esta página, que es la que he utilizado mi reino. Y bueno, como os he dicho, tienen en cuenta también lo que es la contribución de las granjas y podemos ver como tengo 62 millones de contribución y si teniendo en cuenta que todos son T4, pues serían como unos 3 millones con uno, 3,1 millones de muertos en las granjas. Intento utilizarlas lo más que puedo, aunque este KVK ha sido un poquito pesado, la verdad, sobre todo en cuanto al tiempo. Y bueno, creo que no está nada mal para haber estado en un KVK con tantísimas ballenas. No enseño todos los rankings de todas las demás personas del reino, porque me parece que sería ya entrar en demasiados detalles y no sé si el reino deja o no deja mostrarlo, así que solo he mostrado mis estadísticas, que espero que no haya ningún problema. Y bueno, el total del rango he terminado en el rango 47, creo que para ser free to play y tener 2 alianzas completas no está nada mal. Y bueno, ahora voy a mostrar de forma muy breve lo que serían pues las estadísticas finales de KVK, simplemente pues por comentarlo y demás. En poder de la alianza, pues bueno, aquí vemos que siguen estando las más fuertes, el 1525 y el 1188. Han bajado muchísimo el poder, pero siguen estando las dos más fuertes. También está aquí el 2010 y el 2341, todos estos eran enemigos. Y bueno, aquí ya si pasamos ya están pues lo que serían nuestros aliados, que serían el 89, el 84, que es la alianza en la que estoy yo, la otra alianza del reino, y por aquí pues la alianza en la que está Arvix y demás, que vemos como en poder hemos bajado bastante. En poder individual no voy a añadir mucho, simplemente podéis ver pues el drástico cambio que ha hecho Baba. Y en general pues una caída muy fuerte en cuanto a poder. Ha sido un KVK pues bastante caro. En puntos de muerte aquí sí que pues destaca sobre todo el 89, pero tampoco podemos olvidarnos pues del 88, que tiene pues 1,1 trillones de kill points, la verdad muy alto. Y el reino de 1525
que juntos son un reino muy similar al reino de Baba. Y bueno, poco más que deciros. En muertes individuales, pues Baba ha cruzado la barrera de los 55 billones de kill points. También Arvix en 42 billones, Poco en 41. La verdad que han subido muchísimo el poder. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más. Así que ahora pues voy a mostraros un poquito los recursos que tenía antes. Que si no me equivoco lo tengo pues por aquí. Lo estáis viendo ahí en la esquina. Antes tenía 7 billones de comida, 7 billones de madera, 4,9 y 6,4 de oro. En oro cabe destacar que utilicé como unos 300 millones para craftear equipamiento y doné como unos 300 también de oro, con lo cual empecé con 5,8 digamos la pelea. Y el resto de recursos, muchos, no todos se han ido para conseguir las kill points, sino que muchos se han ido curando, ya que estoy compitiendo en el top de honor. No sé qué top puedo aguantar ahora mismo. Y básicamente he estado encadenando bárbaros todo el rato. Espero, si pudiese, me gustaría mantenerme en el top 10, aunque está muy justo. Y no creo que sea posible ya en cuanto tengan un altar. Así que creo que el top 20 es bastante posible, que ya lo he hecho un vídeo hablando sobre esto. Y bueno, normalmente he metido como 200.000 tropas en el hospital, que realmente pues si lo vais sumando y demás se hace bastante caro todos los días, con lo cual no creo que haya gastado pues ni mucho menos todos los recursos en lo que sería pues el KVK, la pelea como tal. A lo mejor 6 billones o algo así, porque sé que mucho se ha ido curando. Como veis también me ha sobrado oro, porque yo normalmente pues peleo con T4, que es algo que también me ha hecho que sea más caro, ya que he curado mucho más, porque aquí prácticamente todo han sido T5. Así que, pues bueno, son puntos a tener en cuenta y demás. No me quiero enrollar mucho más y ya solo os voy a enseñar pues las estadísticas que tengo ahora mismo en el perfil y os voy a poner aquí al lado lo que serían las stats de antes, pues para comparar. Y bueno, ahora mismo pues tengo 5,6 billones de kill points y 67 millones de poder, ya que tengo vacío el hospital como habéis visto. Y antes pues tenía 4,5 millones de kill points y 73 millones de poder. Mi intención es conseguir, creo que ya llegar a la barrera de los 7 billones de kill points para el próximo KVK. Así que bueno, veremos si será posible o si no. Y como ya estoy viendo que son bastante largo el vídeo, lo vamos a dejar por aquí. Y bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.